Lo sé que el título es muy bestia, pero dejad que me explique, ¿vale? Habíamos definido en estos dos vídeos anteriores qué es una performance e íbamos a empezar a hablar de qué tienes para crear una. Pero eso, que no des dislike todavía al vídeo, porfa. Estoy en contra de las corridas de toros, pero es que su existencia está relacionada con el teatro, con el cine y con que tú estés alienado o alienada de la vida. Y os prometo que no exagero. Pero antes de meternos ahí, hablemos de lo básico. Dentro intro. Jolín, ya casi se me había olvidado cómo preparar el setting para hacer un vídeo para el canal, tío, o sea... Pues mira, os voy a contar una historia triste, ¿vale? Tengo que hablar un poco de historia porque si no este vídeo no se va a entender. En la segunda mitad del siglo XVIII, la gente empezó a decir que los actores encarnamos personajes. Y eso tenía un significado muy claro. El cuerpo tenía que significar lo mismo que el texto. O sea que su cuerpo real tenía que coincidir exactamente con el cuerpo que significa, es decir, el personaje. A este cuerpo real le llamaremos en adelante cuerpo fenoménico y al que significa cuerpo semiótico. Por ejemplo, imaginad que estoy lleno de prótesis y maquillado genial y parezco Quasimodo. Y estoy tan bien maquillado y todo que nadie me reconoce. Pero imaginad que en ese momento se me cae un foco encima y me muero. Vale, lo sé que es un poco drástico. Pero el punto es, quien se muere no es Quasimodo, ¡soy yo! Hay un cuerpo que significa, o sea, que se tiene, o sea, sé Quasimodo, y otro que se performa, que se es, o sea, sé el actor, o sea, sé yo. Si habéis visto mi vídeo sobre cómo crear personajes como actor, igual esta parte os resulta más sencilla, porque es lo mismo. El caso es que la gente que hablaba de encarnación pretendía que el cuerpo fenoménico fuese imperceptible, insensible, que no reaccionase a nada, y mucho menos al público. Destruir el feedback autopoético. Si clicáis aquí, os llevará directamente a la parte en la que explico lo del feedback autopoético, ¿vale? Lo digo por si necesitáis refrescarlo. Lo que pasa es que la realidad te dice que te empeñes lo que te empeñes, nunca jamás de los jamases en la vida, dos personas podrán hacer el mismo Hamlet. Pero el caso es que a principios de los 20 se empieza a declarar el teatro como arte autónomo. ¡Guau! ¡El teatro es arte! ¡Qué bien! ¡Ya era puta hora! En el contexto de esta discusión de que el teatro es un arte autónomo, surgen las primeras técnicas de actuación contemporáneas. Y se empieza a hablar de otro tipo de encarnación. Una en la que se habla de lo evidente. A ver, chavales, que no puedo dejar de ser yo para ser Quasimodo, que en todo caso seré las dos cosas. Y claro, las maneras de que el actor signifique se vuelven de lo más variopintas. Meyerhold considera que el actor tiene una capacidad ilimitada de significar. Y que esa capacidad es además controlable. Precisamente por esto empiezan a surgir técnicas actorales a mansalva. Y todas con el objetivo de significar. Pero no solo desde el significado, sino teniendo en cuenta también lo que el cuerpo significa en sí mismo, como os decía antes. Pero luego Grotowski habla de lo que él llamaba el actor santo. Un actor que sería capaz de despojarse de su cuerpo en escena y transformarse en una idea hecha carne. Pero ojo, esto no es lo mismo que decían en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se intentaría negar el cuerpo fenoménico, el real. Pero lo que propone Grotowski es que el cuerpo semiótico y el fenoménico coincidan. Que el cuerpo fenoménico signifique en sí más cosas que sí mismo. Que se fusione con su significado. Se dice que esta actuación ha sido lo más cercano que ha estado nadie de llegar a la idea de Grotowski del actor santo. Pero si os dais cuenta, tanto en Meyerhold como en Grotowski lo que se pretendía era añadir de alguna manera el significado semiótico al significado real. Pero es que esto no es necesario. ¿Qué pasa si jugamos simplemente con el fenoménico y nos olvidamos del personaje? Pues aquí gente como Bob Wilson pone a sus intérpretes a hacer movimientos inusuales o haciendo patrones rítmicos mecánicos para resaltar el cuerpo como forma.
Otra gente como Rafael Osancio hace montajes solo con gente no normativa y así enfatiza las diferencias físicas entre actores. Por ejemplo, poniendo en la misma obra adrede gente con anorexia y gente con obesidad. Y también se puede hacer el llamado crosscasting, o sea que los actores hagan papeles que no corresponden a lo que se espera que sea su género, jugando así con las percepciones de género. ¿Os imagináis, por ejemplo, a Scarlett Johansson haciendo un monólogo sobre la virilidad masculina en el ejército mientras se desnuda sensualmente? Pues algo así hizo una actriz llamada Corinna Harfouch en una obra llamada El General del Diablo. Y decidme la verdad, ¿alguien sería capaz de no ver a Scarlett Johansson o a Corinna Harfouch como una mujer, a pesar de que esté hablando de lo que está hablando en un papel de hombre? Todos estos ejemplos que os he puesto generan un efecto que es la hostia. Que sería como estar borracho, pero solo con la parte divertida del ver doble. Lo que Erika llamaba multiestabilidad perceptiva. Ya sé que con estas palabras se le quita la erección a la mitad de la gente, pero ¿qué le vamos a hacer? Esas son así las palabras, que yo no me las he inventado, ¿vale? Esto básicamente significa que tengan la percepción, que además es estable, de que dos cosas que incluso pueden ser antagónicas están ocurriendo a la vez. Por ejemplo, percibir a un actor como hombre y mujer a la vez. Percibir a un actor como idea y cuerpo a la vez, como en el caso del actor Santo. Percibir algo como bello y como grotesco a la vez, como en el caso de la gente no normativa de Rafael Osancio. Y el caso, y esta es la conclusión de esta parte, es que no se puede percibir al actor sin percibir también su cuerpo fenoménico. El cuerpo fenoménico es la condición de posibilidad para que el cuerpo pueda ser entendido como objeto, como tema y fuente de constitución de símbolos, como material para la constitución de signos y como producto para inscripciones culturales. Y es que jugar con esta ambigüedad puede ser muy interesante. La manera que tiene un actor de jugar con su cuerpo fenoménico y semiótico y la relación entre ellos es algo que juega un papel clave en la creación de cualquier espectáculo. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo la manera de significar modifica el impacto que tienen los cuerpos en escena? Sabemos que todas estas maneras diferentes de usar el cuerpo fenoménico y semiótico nos llevan a percibirlo de manera diferente. Pero, ¿cuál es esa manera? ¿De qué manera diferente nos afectan? Vale, lo que tenemos claro es que el cuerpo significa cosas en sí mismo. O sea, tiene una corporalidad. Tengo una corporalidad concreta cuando os hablo así, que es diferente a la corporalidad que tengo cuando os hablo así. Y ese significado tiene un proceso para darse. La corporización. Cualquier cosa que le dé un significado al cuerpo es un proceso de corporización. La encarnación es un proceso de corporización. Pero como ya hemos ido viendo, no siempre hay encarnación. Aunque siempre hay corporización. Por ejemplo, Meyerhold y Grotowski siempre tendrían encarnación. Pero el caso de Bob Wilson, Rafael Osancio y el caso de Scarlett Johansson sería corporización sin encarnación. Y en función de si un cuerpo corporiza con o sin encarnación, tenemos una presencia diferente. Hay diferentes motivos por los que un cuerpo destaca en escena o llama nuestra atención. Esto que te hace querer mirar un cuerpo es la presencia. Y Erika Fischer-Lichte se mete de lleno en este fregado de la presencia. De hecho, habla de tres maneras diferentes de ver la presencia. Por un lado está el concepto débil de presencia. El concepto débil de presencia sería la presencia que tiene un artista por estar en escena y punto, sin hacer nada. El concepto fuerte de presencia sería cuando un artista es capaz de centrar la atención en sí mismo, lo que se llamaría preexpresividad en la jerga de Eugenio Barba, por ejemplo. Y luego habría otro que sería el concepto radical de presencia, que es cuando el espectador percibiría al actor y a sí mismo como mente encarnada. O sea, cuando se percibe a sí mismo viviendo. Sí, esto la verdad es que es muy raro de explicar, así que igual voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿vale? Porque es más complicado. Vi hace tiempo una obra postdramática en la que una actriz hacía de Julieta. Una Julieta que estaba sola en escena y que hablaba a público. Y en un momento dado se crea como una línea de luces en primera fila que te separa de la actriz. Y mientras una voz en off decía que si alguien cruzaba la línea, esta persona sería el Romeo de Julieta. Y Julieta besaría al Romeo. En aquel momento se produjo un silencio incomodísimo. Julieta miraba a todo el mundo como intentando seducirnos. Y la gente del público nos debatíamos si queríamos o no ese beso. En ese momento, cuerpo y mente, realidad y ficción estaban fundidas. A esto me refiero cuando digo que el espectador se percibe a sí mismo y al actor como mente encarnada. Se percibe y percibe el espectador como realidad y ficción a la vez. En realidad esto pasa siempre, que nos percibimos como cambiantes, como vivos, tanto actores como público.
Esto es lo que significa el concepto radical de presencia. Pero está bien resaltarlo porque es algo que puedes enfatizar o no a conciencia. Y de hecho, los artistas lo hacen. Y esto es algo muy interesante, ¿no os parece? Porque además, la presencia no es algo exclusivo de seres humanos. Las presencias no son todas iguales. Hay presencias que tienen algo como mágico, que te hechizan. ¿Habéis visto alguna vez a alguien volar? Aquí la presencia de David Copperfield es fuerte, o sea, llama la atención sobre sí mismo y es radical. Nos hace querer volar, literalmente, como ya hablé en este vídeo. Pero es que hay algo más, ¿verdad? Hay algo como sobrenatural. Algo que por un lado nos hace decir ¿cuál es el puto truco? y por otro nos hace creer que los seres humanos podemos volar. Eso es lo sobrenatural. Una dualidad preciosa. Multiestabilidad perceptiva, ¿recordáis? Pues este hechizo del que os hablo tiene nombre. El filósofo Walter Benjamin le llama el aura. El aura lleva a la cercanía con lo sobrenatural, lo que acerca al hombre con lo espiritual y con la esencia del objeto como del ritual e historia que pertenece. Ese objeto es la obra de arte natural o del hombre. El aura convierte la presencia cotidiana en algo mágico. Y esa presencia es algo que puede aplicarse también a objetos. Igual es más difícil y desde luego es la labor más de un escenógrafo que de nadie más. Pero es algo muy fácil de ver. Hay objetos que tienen aura incluso culturalmente. Por ejemplo, en una misa el cáliz y la hostia tienen aura. Y tienen una presencia diferente de si estuviesen en misa. Y de hecho esa presencia es sagrada. Pero lo que sí que nunca puede tener un objeto es concepto radical de presencia. Porque un objeto nunca podrá sentir conmigo. Aunque sí hay algo que no es humano que puede tenerlo. ¿Qué pensáis que es? Exacto, los animales. Los animales han estado casi desde siempre en los espectáculos. Desde los dramas medievales hasta los verbatings en la época de Shakespeare. Esto es algo bastante desagradable, la verdad. Pero bueno, si os interesa, hablé de esto en este directo. Y los animales tenían, y en algunos casos tienen, una función muy especial en los espectáculos. A los animales se les habían atribuido significados mitológicos en los dramas litúrgicos, simbólico-emblemáticos en las funciones cortesanas de los siglos XVI y XVII, y funciones dramatúrgicas desde el siglo XVIII, sobre todo en la recreación de ambientes naturalistas e incluso en la generación de atmósferas. También son algo incontrolable, y precisamente por eso también son percibidos en los espectáculos como una irrupción de lo real en lo ficticio. Aunque estén domesticados, los animales no son actores ni tienen voluntad estética. Y ya, si hay animales salvajes, apaga y vámonos. Y ahora me meto en la polémica, si es que era inevitable. Lo cierto es que, aunque no lo defiendo, ni he ido nunca a ver espectáculos así, aunque me pese, espectáculos como los taurinos son cultura. Y aunque reneguemos de ellos ahora, representan una parte importante de entender no solamente el mundo, sino las relaciones humanas y nuestras relaciones con el mundo. Principalmente hay algo aquí que es propio de los rituales de sacrificio. Los animales son el único ente, ahora mismo, que es capaz de perder su concepto radical de presencia. Al morir, se vuelven objetos, inertes. Pero no solo pasaba con los animales. Los romanos, por ejemplo, cuando alguien tenía que morir en escena, cogían a un condenado a muerte y le mataban in situ, enfrente de todo el mundo, niños incluidos. Imaginaos el impacto que tenía eso en la sociedad y la forma de percibir la vida. ¿Y cuán importante es eso para percibir el mundo? Para nosotros sigue siendo igual de importante, no nos engañemos. Simplemente que ahora nosotros abogamos por el no sacrificio, por lo general. Y más por los realities, yo qué sé. Y en vez de ver espectáculos taurinos, pues ahora tendemos a ir más al zoo o a ver documentales sobre animales. O, en el peor de los casos, que no tengamos ninguna conexión con la naturaleza porque estamos alienados por vivir en una gran ciudad. Y la naturaleza, a veces para nosotros, es algo extraño muchas veces. En ese sentido es importante que haya animales en los espectáculos, aunque me pese. Es cierto que igual lo que tendríamos que hacer es conectarnos más con la naturaleza, pero mientras tanto, bueno, eso lo dejo como debate para los comentarios. El caso es que nuestras relaciones personales y nuestra relación con el mundo han cambiado mucho, y los espectáculos también tienen que cambiar. En este vídeo hemos hablado de los elementos que tenemos que tener en cuenta para crear con actores, animales y objetos un espectáculo. Pero lo cierto es que hay más elementos que tenemos que tener en cuenta para crear un espectáculo. Y de eso hablaremos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo ensayo. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday we'll join us, and the world will be as one.